que está queriendo entrar. Adriana Montoto. Ah, pero pedir el nombre, porque ella estaba desde otra terminal, dijo el otro día. Adriana. Sí. No, no está en su computadora. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludo y ya me saco el sonido. Buenas. Pero saludo. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Moto E6 Play, ¿será Adriana? José. Y supongo, le pregunto, sí, aceptala de ser ella, por el celular. A ver. Esteban, fíjate que ya comenzaste a grabar, ¿eh? Sí, puse recién a grabar, sí, para no olvidarme. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, ¿quién falta? Claudia, la doctora Kogan. Falta la doctora Kogan, nada más. Ahí. Cuando quieran dejamos entrar al resto, pero no sé si esperamos. Cuando me digas. Y esperamos un poquitito. Bueno. Si le escribís a la secretaria a ver si ya está ella. La doctora tenía un... Claro, por eso, para saber si está, si no. Claro, ese era el problema que tenía, que quizá no tenía el tiempo suficiente, pero se enteró que no era presencial, dijo que a lo mejor podía. Para que le voy a ver si me contesta. $63. ¿Tenemos? Sí, esperando. 64. ¿Y querés ir dándoles entrada? Y total, cuando venga la doctora comenzamos, y si no viene, no importa. ¿Les parece bien? Dale, le damos entrada, Sí, los silenciamos. Si querés, les pido que aguarden unos segunditos. Claro, que se silencien un poquito y aguarden unos segunditos. Porque si no, se va a ir. Listo, listo. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, Muchas muy gracias bien. por sumarte. No, por Buenas. favor. Hola, ¿qué tal? Ahí van a empezar a entrar todos. Ahí está la doctora Veloz. Hola, Mari. Espera. Mirá que Claudia silencia a todos, ¿eh? Tenés que habilitar tu audio. Bienvenidos a todas y todos. Les pedimos que nos aguarden unos minutos hasta que se termine de sumar todas las personas que mostraron interés en la actividad. Nos vamos a silenciar por un ratito y en unos minutos comenzamos.
Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Quería comentarles que estoy muy contenta de poder dar inicio a esta jornada, que son las primeras jornadas de este instituto que de niñeces y adolescencia creamos hace pocos días en la ciudad de La Plata. El disparador fue un poco la guía para escuchar a niños y adolescentes que dictó la Suprema Corte, y entonces en una reunión de nuestro consejo directivo, con la compañía del doctor Hugo Rondina, con el doctor Cerdá, la doctora Montoto, la doctora Lescano, pensamos en realidad la insuficiencia que era en principio el Instituto de Familia para abarcar la problemática de la niñez y la adolescencia, porque en sí era transversal a todos los fueros y a todas las instancias. Y bueno, fue que en la búsqueda de esa respuesta que tenemos que dar como Poder Judicial, y para poner el norte en los niños y en los adolescentes, y darle una respuesta también a todos los fueros, es que nos pusimos a crear un nuevo instituto, que es este, y tanto Hugo, Rondina, como Mauro, salieron a buscar a la persona para dirigirlo. Bien, ahí estaba la doctora Claudia Portillo, con la solvencia que nos tiene acostumbrados y la capacitación en el tema. En pocos días puso en ejecución estas hermosas jornadas, que ya las anticipo, que van a ser hermosas e importantes. Tiene, en su primer día ya nos trae a dos exponentes, como la doctora Marisa Graham, a Mari Beloff, y apenas puse en conocimiento de esto, al doctor Claudio Santagati, le dio carácter de provincial a las jornadas, y es que hoy estamos todos unidos acá. Por eso quería agradecer a todo el instituto, que está formado por la doctora Carla Bruni, por el doctor Rondina, por Cerdá, por la doctora Montoto, por Lescano, por Andrea Lastra, por Boto, por Ventura Martínez, y un aplauso para su directora, que es la doctora Claudia Portillo, que aunque no nos escuche, por lo menos se lo podemos hacer. Muchísimas gracias, y Claudio, te doy la palabra, ya que nos abriste toda la provincia para poder llevar esta inquietud. Bueno, gracias Mabel. Agradecer la invitación y en este acto, poder estar en este acto fundacional. Agradecer principalmente a las expertas que nos van a ilustrar hoy, a la doctora Graham y a la doctora Mari Beloff, que realmente es un honor poder tenerlas en la provincia, y en este acto, vuelvo a repetir, histórico y fundacional de este tipo de espacios o institutos, ¿no? ¿Por qué me parece, o nos parece que es importante este evento que organizamos para difundir y profundizar el derecho de las niñas y de los niños y de los adolescentes a ser escuchados, el cual se enmarca dentro de lo que se llama, o lo que llamamos entre todos, los derechos de participación? Como tal, esto se constituye uno de los valores fundamentales para hacer la efectiva, la concepción expresada en que las niñas y los niños son sujetos de derecho. Este es el cambio paradigmático que ha sucedido, que ustedes lo saben mejor que nosotros, ¿no? Otorgándole voz para considerar su interés superior, y también para interpretar en este sentido y hacer respetar todos los restantes derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño, que obviamente para nosotros tiene jerarquía constitucional, que nuestro país ha ratificado, asumiendo obligaciones y principalmente debiendo adecuar normas y procedimientos referentes a las infancias, creando este paradigma y adaptándolo. De esta manera aparece la necesidad, como ustedes lo van a tratar en estos días,
de crear una guía para escuchar a las niñas y a los niños, así como también todas las actividades de capacitación que surjan, con el compromiso del Estado en este sentido. Esta garantía de escucha se condice con las pautas establecidas en el artículo 12 de la Convención y en la observación general 12 del 2019. En tal sentido, recordemos que el Estado argentino debe alentar a que el adolescente y la niña y los niños tengan opinión libre y ofrecer un entorno que permita ejercer su derecho a ser escuchado. En este proceso se tiene como un elemento fundamental y se denomina participación y pone en relieve principalmente en incluir a los niños, y no debe ser solamente un acto momentáneo, como lo sabemos bien, sino un punto de partida de un intenso intercambio de pareceres entre niños y adultos, y que promueva la elaboración de políticas y programas a medidas en todos los contextos pertinentes para que esto se dé. Con estas premisas es que nosotros debemos aprender a escuchar, primeramente escuchándonos entre nosotros, y esto es la idea de estos espacios, y es por eso que auspiciamos, organizamos y muy especialmente celebramos estas jornadas y deseamos unas buenas jornadas desde el Colegio Provincial. Así que muchas gracias y que sean unos buenos encuentros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, tanto a Claudio Santagati como a la doctora Mabel Cardoni. La doctora Hilda Kogan, presidente de la Suprema Corte, que tuvo la intención de participar en esta actividad, no ha podido hacerlo por una cuestión laboral, una cuestión de agenda, que se le han superpuesto actividades. Así que bueno, vamos directamente a pasar ya a escuchar a las dos grandes invitadas, dos expertas con las que contamos hoy, que han aceptado esta invitación. Esta actividad va a constar de cuatro encuentros en donde vamos a tratar de analizar esta guía de escucha que ha aprobado la Suprema Corte de Justicia en el mes de mayo por la resolución 819, una guía de escucha que pretende ser transversal a todos los fueros, a todas las instancias, y es por eso que los cuatro encuentros van a contar con diferentes expositoras y expositores que van a abordar el tema en las diferentes materias, en los diferentes fueros y en las diferentes instancias. Y también, por supuesto, con una mirada interdisciplinaria, vamos a contar con las presentaciones, las disertaciones de personas que trabajan en el Poder Judicial, que están abocadas a la materia. Por supuesto que esta es una primera actividad disparadora, una primera actividad de presentación de esta guía del Instituto, pero que va a continuar porque hay muchos otros efectores y efectores que tienen mucho para decir y aportar en esto de la escucha de niños, niñas y adolescentes. Mucho que tienen para aportar los abogados y abogadas del niño, mucho que tienen para aportar los cuerpos técnicos que conforman los juzgados de familia, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, mucho para aportar también algunas organizaciones no gubernamentales o colectivos que en esto tienen mucho para decir. Por esto queríamos dejar en claro y hacer extensiva también la invitación desde el Instituto a todos los que están hoy por el Zoom, pero también a todos los que están viendo la actividad o la van a ver por la actividad que va a quedar grabada, a participar y a enviar sus inquietudes para poder seguir con esta actividad y profundizarla en los diferentes aspectos y en las diferentes temáticas. Bueno, sin mucho más para decir, voy a presentar a la primera de las expositoras. Mari Beloff estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en UBA, e ingresó a la Facultad de Derecho de la misma universidad, donde obtuvo el título de abogada con diploma de honor. Es magistri in legibus por la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, es doctora en Derecho Penal, premio Facultad por la UBA, es profesora titular de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, enseña en diversas universidades nacionales y del extranjero, ha dictado
cursos, seminarios y conferencias sobre derecho penal, derecho procesal penal, derechos del niño, justicia juvenil, derechos humanos y género. Autora de numerosas publicaciones en las áreas de su especialidad, integra además los consejos editoriales de reconocidas revistas especializadas. Ha participado como asesora en reformas legislativas en esas materias en diversos países americanos, se ha desempeñado como experta para numerosos organismos internacionales, y es hoy experta independiente electa del Comité de los Derechos del Niño, periodo 2023-2027, por lo cual ya la felicitamos, la hemos felicitado y la volvemos a felicitar, un honor para nuestro país. Y desde el año 2007 es Fiscal General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la República Argentina. Muchísimas gracias, Mari Veloz, por estar acá, por participar, y nuevamente felicitaciones, te damos la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, en primer lugar, a la asociación, a todos los organizadores que pensaran en mí para ser parte de la inauguración de este espacio, que estoy segura va a ser excelente en términos de profundización del trabajo que ya todas y todos vienen haciendo hace años en la provincia por garantizar los derechos de las chicas y los chicos. Muchas gracias también por saludarme, por el hecho que es público. Yo tiendo a no... digamos, es como un poco, digamos, incómoda la situación de agradecer así por algo personal, pero bueno, gracias también, y bueno, y también gracias por darme la oportunidad de poder dialogar con ustedes y con mi gran amiga y maestra de este tema y de tantos otros temas vinculados con la garantía de los derechos, y militante incansable, que es Marisa Graham, y que es la persona que hizo posible que yo pudiera estar en el comité. Creo que es la primera vez que públicamente delante de tanta gente lo digo después de ser electa, así que, y lo voy a decir siempre, sí, fui electa y estaré en el comité gracias a Marisa Graham, entonces eso, la memoria es una de mis características definitorias por varios motivos, y bueno, siempre lo voy a recordar, ahora que pasó poco tiempo, y cada vez que tenga que tomar alguna decisión. Así que gracias, Marisa, por regalarnos a mí y al país esta alegría. Y bueno, me dijeron que podía tomarme, ¿les parece? Como media hora para conversar con ustedes. Primero, bueno, también, más allá de los agradecimientos que son del corazón, también quiero felicitar yo a ustedes y a la provincia, y a la asociación, al Poder Judicial de la provincia por la guía, todos los esfuerzos que realizan los operadores por intentar traducir el derecho internacional, convencional, constitucional, como lo quieran llamar a esta altura, en herramientas más ajustadas para la garantía de los derechos, tiene que ser siempre celebrado. Así que, bueno, realmente felicitaciones y bueno, y gracias por producir ese instrumento. Yo lo que quiero hacer es dar una mirada muy general vinculada con lo que ustedes ahora plantean como un cambio del oír al escuchar. Eso ya en sí es toda una discusión que yo no estoy en condiciones de presentar en términos jurídicos, porque les diría que creo que tiene probablemente más contenido desde lo interdisciplinario, ¿no? Ese matiz entre la diferencia entre oír y escuchar. Yo lo que quiero es hacer un encuadre limitado, probablemente porque soy así, limitada, persona dedicada al derecho penal, pero que bueno, puede tener el valor de ordenar la conversación en términos, desde el punto de vista jurídico, convencional, constitucional, para dar después lugar a lo que estoy segura será una riquísima presentación de la profesora Graham, quien ha trabajado también este tema desde su ámbito particular de formación y de práctica, que ha sido históricamente el derecho de familia, que es donde esta
este derecho ha tenido mayor desarrollo y mayor volumen de producción jurisprudencial y teórica. Entonces, esta es más o menos la idea que quiero plantear. Desde lo jurídico, acotado, y teórico, para después ir a una cuestión más específica, también conectada con la práctica profesional que entiendo presentará la profesora Graham. Y el punto de partida es un señalamiento, si quieren, no tan presente en las discusiones o en los análisis sobre el tema que nos convoca esta tarde, que es que el así llamado derecho a ser oído, o que la opinión de los niños sean tenidas en cuenta, o a ser escuchado, disculpen que ahora voy a hacer un poco, voy a utilizar las diferentes expresiones, porque no es el objetivo central de lo que quiero decir esta tarde, es una noción que tendemos a plantear como una novedad, y yo voy a argumentar hoy que no es tan nueva. Y solo les voy a dar una referencia jurisprudencial, que es un caso de 1763, un caso de una chica que se llamaba Anne Cately. El caso es un habeas corpus, un recurso habeas corpus, Rex contra Sir Francis Blake de Laval. En ese caso, si alguien quiere, después se lo paso, es un caso de una chica de 16 años cuyo papá la había dado como aprendiz a un señor que se dedicaba a producir shows, porque aparentemente la chica era tenía condiciones para artísticas. La joven se enamora de un señor que no es su cuidador, y se genera un debate que es presentado. Finalmente el padre reclama que recuperar la guarda de su hija, digamos, recuperar su poder sobre la niña, y en esa sentencia el tribunal resuelve, sobre la base de unas consideraciones del caso, que tienen que ver básicamente con que el padre no habría sido un buen padre, había tenido actos incorrectos respecto de su hija, del mismo modo el cuidador, pero sobre todo, que la niña manifestaba querer permanecer con la persona, con el hombre del que se había enamorado, digámoslo así. Piensa en el contexto de la época. Entonces, sobre la base de lo que la niña que manifestó, el tribunal resuelve que tenían que rechazar la petición del padre y de los otros, de su otro guardador, y que la niña estaba en condiciones de ser libre y de elegir aquello que había expresado en el juicio. Lo que quiero plantear con este caso tan antiguo es que discusiones respecto de el alcance, y más que el alcance, de la relevancia de que una persona considerada, encima mujer en este caso, que los tribunales resuelvan sobre la consideración de lo que la niña, la persona menor de edad de género femenino manifiesta, no es una novedad. Históricamente ha habido una conexión entre ese derecho a ser oído, a que las opiniones sean tenidas en cuenta, con la determinación del interés superior, con, modernamente, más modernamente, las medidas especiales de protección o el derecho a la protección especial reconocido por todas las normas en el artículo 19 de la Convención Americana. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la novedad? A lo largo de los siglos, lo que fue mutando, por razones
obvias que no puedo desarrollar acá, es la manera como se, digámoslo así, es una expresión que a mí me gusta mucho, los arreglos institucionales a través de los cuales se daba mayor o menor espacio a esa posición del niño. El punto más complicado fue probablemente el de la instalación hegemónica de lo que nos gusta llamar el complejo tutelar clásico, porque en ese momento la posición de vulnerabilidad esencial que caracteriza a las niñas y a los niños fue asociada a una imposibilidad de poder subjetivamente participar en el proceso, ¿sí? Esto es a que la opinión tuviera alguna relevancia en las decisiones que se tomaban, porque esa vulnerabilidad esencial, desde el punto de vista contextual, digamos, sociohistórico, implicaba que el juicio sobre qué era lo más conveniente para el menor estaba limitado a una decisión de los adultos. Ese es el cambio, digamos, ese fue el cambio fundamental en ese momento. Sin embargo, en el derecho, si ustedes analizan las normas, y sobre todo el derecho internacional, el reconocimiento de la voz del niño fue gradualmente tomando más volumen, digamos, ya que estamos hablando de voz, y el punto que se considera como de ruptura, si se quiere usar esa expresión, en relación con este derecho, es el fuerte reconocimiento que aparece en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño, que va a dar lugar después a las reformas legislativas que en toda América Latina, en varios países, en otras partes del mundo. Y fíjense qué interesante es esto, porque la ley que en la Argentina reglamenta la Convención sobre Derechos del Niño, que es la ley 26.061, más allá de las particulares cuestiones de constitucionalidad que hemos debatido en algunas otras ocasiones, y que curiosamente, normativamente da origen a la defensoría de la que es titular la doctora Graham, en varios artículos menciona el derecho a ser oído. Entonces, y de diferentes formas. Entonces, lo que quiero marcar es que, desde el punto de vista normativo, es un derecho que tiene una historia muy larga y que la dificultad central de poder garantizarlo tenía que ver no tanto con un déficit normativo, sino más bien con un déficit en el modelo organizacional que lo hiciera posible. Y por esta razón, que ustedes hayan elaborado esta guía aporta la solución del problema en términos de la dimensión organizacional. No sé si se entiende el argumento. No hay tal cosa como una novedad del derecho del niño a ser oído, sino que lo que ha habido a lo largo de los siglos, pero sobre todo a lo largo del pasado siglo, dificultades en ver cómo le ponemos contenido. Este es como el primer argumento fuerte que quiero dar. Porque si no, estamos en el nivel de los eslóganes y de las frases que tanto nos acostumbró la traducción latinoamericana de las normas internacionales, que me parece a esta altura de la Soirée, deberíamos empezar a ser un poquito más rigurosos y específicos. La segunda cuestión, entonces, ya más específica, es que quería plantearles, es cómo la Corte Interamericana ha empezado a darle volumen al derecho del niño a ser oído. Y en este caso, la verdad es que el tribunal hizo en las primeras decisiones vinculadas con derechos de los niños, me refiero a Villarán Morales, mismo Panchito López, no había una mayor preocupación por el derecho del niño a ser oído. Yo creo que, si soy estricta, aparece por primera vez la cuestión planteada de una manera un poco desprolija por la Comisión Interamericana en el pedido a la Corte en la opinión consultiva 17, y en la opinión consultiva 17 la Corte no se extiende mucho sobre el tema, apenas en el
parágrafo, a ver, espérenme un segundo que la tengo acá, si se las leo exactamente, hay una consideración, digamos, de 2 oraciones referida a que por la posición de vulnerabilidad que tiene el niño, ocupa un lugar particular en el proceso que a su vez tiene la consecuencia que tenga que ser escuchado de una forma diferente que los adultos. No es mucho más que esto. A partir de la opinión consultiva 17, les voy a repasar en qué decisiones específicamente la Corte Interamericana dijo algo sobre el derecho del niño a ser oído. En relación con la violencia de género, lo dice en Rosendo Cantú con México del año 2010, y ahí hay digamos, el aporte, el matiz que agrega la Corte Interamericana, que legislativamente está reconocido en todos los países latinoamericanos, es la necesidad de que exista un intérprete. Y ven que ahí vemos el problema de lo que yo llamo la dimensión organizacional, ¿sí? Entonces, Rosendo Cantú agrega o señala o insiste, enfatiza la necesidad del intérprete. Y la otra sentencia, que probablemente sea, en mi opinión, es la más importante en relación con estándares, es BRP, BPC y otros contra Nicaragua del año 2018. En estándares me refiero a la posición de una niña víctima, y su madre también, pero sobre todo de la niña víctima, en un proceso de violencia sexual intrafamiliar, en un proceso que la revictimizó y le generó una cantidad enorme de trastornos. En relación con el derecho a la familia, aparece alguna mención, pero conectada con el interés superior del niño. Por eso inicié la presentación con el caso de 1763, que fue un habeas corpus, donde se resolvió sobre la base del mejor interés de la niña Ann. En Atala Rifo, que es el caso de interés superior del niño, aparece alguna referencia vinculada con el derecho de las niñas a ser oídas en el caso conocido, que no era un caso de niñas, pero que la Corte Suprema de Chile convierte en un caso de niñas porque introduce interés superior, el caso de Chile del 2012. Y en el caso en el que probablemente la profesora Graham se refiere en un rato, un caso también de relaciones familiares, un caso de adopción internacional de Guatemala del año 2018, que es el caso Ramírez Escobar, donde allí aparece señalada la obligación del Estado de escuchar a los niños en este tipo de procedimientos, aun cuando sean muy chiquitos. Se trataba de 2 hermanos, uno de los cuales tenía entre 1 y 2 años, dice la Corte Interamericana. Me interesa recordarles un caso contra Argentina, que es la condena del caso Furlan, donde se conecta el derecho a ser oído, pero de un niño que tiene una situación de discapacidad, es un caso, digamos, de derecho privado, que es interesante. La argumentación central de Furlan tiene que ver con el tiempo, pero hay alguna mención del derecho de este niño a ser oído en Furlan del 2012 contra Argentina. Y finalmente, hay otro contexto en el que aparece este derecho un poquito más tematizado, pero apenas, en relación con los niños migrantes. En la opinión consultiva 21, que es donde se menciona el derecho a ser oído entre las garantías del procedimiento migratorio, de manera muy sucinta, y en el caso de la familia Pacheco Tineo contra Bolivia del año 2003. Entonces, fíjense que al día de hoy, desde Villarán Morales al día de hoy, la Corte Interamericana emitió, si no recuerdo mal, 57 sentencias en los que está involucrado el artículo 19, que es el artículo donde se regula el derecho de los niños a su protección especial, pero solo en apenas 6, 7 sentencias, y en las 2 opiniones consultivas, naturalmente, aparece mencionado el derecho del niño a ser oído. El siguiente tema que yo quiero plantearles es una pregunta respecto de por qué la Corte Interamericana, como le sucede con interés superior,
no logra darle más volumen a este derecho. ¿Sí? Cuando para nosotros está claro que señala que es fundamental, pero la Corte Interamericana no nos ayuda a, fíjense cómo se hace necesario elaborar estas guías, ¿sí? Tenemos algunas indicaciones, pero todavía no parecen ser suficientes. Y en este punto tampoco fue suficiente el diálogo que la Corte Interamericana estableció con el Comité de Derechos del Niño. Porque si ustedes revisan la opinión, la observación general número 12, la observación general número 12, y la relacionan con aquella referida, la 1413 referida al interés superior del niño, también vemos una argumentación un poco circular que tiene algunos elementos, pero en tremendos niveles de generalidad. Y yo trataba de ver cuál era la razón por la que, desde el punto de vista de los estándares de la Corte Interamericana del Comité de Derechos del Niño, no es posible ser un poco más preciso. Y a mí me parece que parte de las dificultades vienen planteadas por la forma como está redactado el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño. Y lo que ustedes con la guía han tratado de hacer es intentar resolver, por fortuna, aquello que está problemáticamente planteado en la Convención. ¿Y por qué está planteado de forma problemática en la Convención? Porque la Convención, en este punto, no logró resolver la tensión entre autonomía y paternalismo. Ese es el problema. Y si yo no quiero aburrirlas, tenía una cantidad de cosas que quería leerles, pero yo no sé si ustedes recuerdan, cuando a principios del proceso, bueno, la mayoría, no sé, son todas jóvenes, pero cuando empezamos con las reformas, Marisa por ahí lo recuerda bien, Alessandro Barata, que fue un gran profesor, sociólogo del derecho, filósofo del derecho en realidad, que se involucró por circunstancias casi personales con la reforma en América Latina, publicó un artículo fantástico sobre el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño, en el que aquello que nosotros veíamos como el artículo que iba a resolver todos estos problemas de escucha, por lo contrario, él decía que en realidad era bien problemático. Y Barata dice, se va a hacer un poco largo la lectura, pero hace un análisis, yo las invito. El artículo se llama Infancia y Democracia. Y entonces lo que Barata dice es que el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño es un artículo débil. ¿Sí? Dice, leo solo esta parte. Fíjense. Escuchémosle cuando decidimos por él, pero no tomemos mucho en cuenta lo que él dice, si este resulta todavía muy pequeño o muy poco maduro. Aún más restringido resulta el derecho de los niños de ser escuchados previsto en el artículo 12.2. No se refiere a todo lo que el niño puede opinar acerca de las decisiones que los adultos toman por él, sino solamente a las decisiones que los adultos toman a nivel institucional, en el caso de todo procedimiento judicial o administrativo, que es el que nos convoca hoy. ¿Todo se pregunta? Sí, pero naturalmente solo aquellos que afectan al niño. A la luz de estos criterios, los derechos que el artículo 12 de la Convención reconoce a los niños no son derechos definitivos, son derechos débiles, porque están caracterizados por una falta de simetría entre obligaciones del Estado y pretensiones de los titulares. Entonces, esta idea termina diciendo, evidentemente hay una gran variedad en el grado de desarrollo físico e intelectual, en la experiencia y en la información que poseen quienes se hayan comprendidos en aquel concepto. La capacidad de decisión de un niño de 3 años no es igual a la de un adolescente de 16. Por ello debe matizarse razonablemente el alcance de la participación del niño en los procedimientos, acá cito la Corte, con el fin de lograr la protección efectiva de su interés superior, objetivo último de la normativa del derecho internacional.
Entonces, en resumen, mezclé los dos párrafos. Lo que quiero señalar es que en mi interpretación y en la de Barata, traje a Barata para sentirme acompañada en el argumento, las dificultades de un derecho que históricamente, o que tiene mucha historia, no digamos que históricamente fue reconocido, pero que tiene mucha historia, son principalmente, están conectadas con la ingeniería institucional y no fueron resueltas normativamente de forma precisa en la Convención sobre Derechos del Niño. Entonces, el trabajo de los operadores se hace mucho más exigido, complejo, y por eso tiene especial valor la elaboración de un instrumento como el que ustedes hicieron. La Corte Interamericana, y el segundo párrafo, disculpen la desprolijidad, que tengo los papeles desordenados, el segundo párrafo que leí es específicamente ya la cita de la Corte Interamericana a la que me referí de forma muy rápida antes, que es esta insistencia de la Corte Interamericana entre la posición de vulnerabilidad esencial que tiene un chico o una chica en el proceso, derivada de su edad, la diferencia fenomenológica entre un chico más chico y uno más grande, que se complementa en el caso de los hermanos Ramírez, con la manda que dice la Corte, que aunque sean chiquitos, el Estado tiene la obligación de escuchar, la conexión de esa vulnerabilidad esencial con la satisfacción del interés superior, en todos los casos, incluido el de 1763, y aquello que queda abierto como parte de lo que Eligio Resta llama el carácter trágico de cualquier caso en el que un niño o una niña esté involucrado o involucrada, que es no contar con la fórmula matemática que resuelve el problema de la escucha. Y ahí el derecho cede para dar lugar al conocimiento interdisciplinario, que es la incomodidad característica y que plantea también tensiones institucionales y organizacionales. La última cuestión que me gustaría dejar para la reflexión, porque no vamos a resolver un problema que, como les quise decir hoy, lleva siglos. La última cuestión que me parece importante es una que tiene que ver con las diferentes formas organizacionales que se encuentran para canalizar mejor la voz del niño desde el punto de vista procesal. Y voy a mostrar solo, para no extenderme mucho más, dos ejemplos. En el ámbito del derecho internacional, que es el que conozco mejor, la idea es algo parecido a lo que pasó con la ley 26.061. Esto es porque nos refiramos a este derecho muchas veces, de este modo se va a garantizar más. Entonces, en el ámbito del derecho internacional, en relación con la Convención sobre Derechos del Niño, el Comité de Derechos del Niño ha hecho esfuerzos para acotar un poco la amplitud o la falta de márgenes de la definición del artículo 12, pero los países aprobaron un tercer protocolo a la Convención sobre Derechos del Niño, que es un protocolo de presentaciones individuales.
un protocolo para que los niños presenten denuncias vinculadas con violaciones a sus derechos ante el comité directamente. ¿Cómo se garantiza la voz del niño? Originalmente, para la determinación de cuál es el mejor mecanismo internacional de protección y garantía de sus derechos. ¿El ámbito interamericano o el ámbito universal, que cuenta con un tribunal supranacional, o el ámbito universal, que no cuenta con un mecanismo jurisdiccional, pero que sin embargo habilita una presentación directa? Solo ¿me entienden el problema? Se genera como una... yo creo que en un punto hay una ilusión de que de esta forma se garantiza mejor el derecho del niño a ser oído. Pero no se resuelve el problema originario, que estamos en presencia de un sujeto con una agencia, con una competencia reducida. Y que en ocasiones, y si es muy chiquito, no está performativamente en la posición de poder ser oído con este alcance técnico. Para eso nosotros conocemos el derecho a, históricamente, incluido figuras que en nuestro medio, y este es el segundo problema que quería plantear de organizacional, plantean dificultades múltiples. Centralmente, una de sustitución de la voz, que es aquella histórica de la representación, y que hoy está bastante confusa en el diseño institucional, y la segunda es la del patrocinio. La del patrocinio del sujeto que tiene una agencia, una competencia reducida, por decirlo menos. ¿Cómo se determinan, cómo se resuelven los conflictos que puedan surgir en todos estos casos? Para darles un título que les va a encantar en la provincia de Buenos Aires, el del abogado del niño. Finalmente, disculpen, que suena el teléfono analógico común. Lo que está en juego, en mi opinión, en las dificultades que tenemos todavía de no resolución, o yo no diría de no resolución, porque de hecho se han hecho enormes avances y a los niños en los procesos, la legislación cambió, se los escucha, ahí están las diferencias, la profesora Graham lo va a explicar, ya lo anticipó el presidente de la asociación, las formas como mejores para escuchar, que no es lo hablamos antes con la profesora Graham, no es una foto, es una película, bueno, una cantidad de cuestiones que vamos a ver, que verán probablemente todas estas jornadas. Para mí, el problema de fondo es idéntico al del interés superior. Y es una necesidad que tenemos de tener la definición y el mecanismo preciso que resuelva la tensión, como dije hace un rato, entre protección y autonomía. Y lamento ser la primera que habla en este evento, esa fórmula no la vamos a tener nunca. Y entonces es como en el caso de 1763, caso a caso, operador por operador, proceso por proceso, cómo se adjudica ese alcance con firmes marcos normativos, regulatorios, que en el derecho internacional
no están construidos, pero que ustedes, con estas guías, pueden hacer realidad. Es una exposición un poco abierta porque yo creo que el tema está abierto y quería, si quieren, no traer la mirada más romántica respecto de la convención, en el sentido de que con el artículo 12 se resuelven todos los problemas. Repito, todo lo contrario, y por eso estoy tan contenta de que hayan aprobado estas guías. No sé si fui un poco desordenada, disculpen si fue así, que sonaba el teléfono también, pero bueno, creo que me tomé el tiempo, gracias por la atención y escucho atentamente a Marisa y a ustedes si hay preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Mari, súper clara y con muchas cuestiones para pensar y para repensar en estas jornadas que se vienen. Bueno, aprovecho este intervalo y antes de presentar a Marisa para agradecer la presencia de Lucía Yanes, que es la presidenta de la Comisión de Niñez de Diputados. Y bueno, ya vamos entonces a la segunda de las expositoras. Vuelvo a decirles, pusimos en el chat, quienes quieran hacer preguntas pueden ir formulándolas en el chat y luego las vamos a leer. Bueno, vamos a presentar a Marisa Graham. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia, es profesora adjunta de grado y posgrado en Derecho de Familia y de Niños de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, y directora de la Diplomatura de Posgrado Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Contextos Sociales, Políticos y Culturales. Fue asesora de la Comisión de Tratados de Derechos Humanos y de Integración de la Convencional Constituyente del año 1994, y ocupó varios cargos relacionados con la materia en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Nación. Actualmente es la defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Nación. Te agradecemos muchísimo, Marisa, por estar acá, realmente una maestra, como bien la denominó Mari, y te pasamos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero, como siempre, agradecer a vos, Claudia, que compartimos tantos años, tantos espacios, sobre todo alrededor del tema que nos apasiona a ambas dos, que es el tema de la adopción, ahí en el Consejo Asesor del DNRUA, y agradecerte este espacio, agradecerle, por supuesto, a la Asociación de Magistrados, nos parece muy interesante, también agradecerle que me den el honor de compartir con la defensora que yo te decía, de los niños y niñas, y están dando una charla, así que voy a aprovechar para escucharla hasta que... agradecerles que participar con ella. Mari, yo creo que siendo la primera vez que estamos juntas, aunque sea en este espacio, no nos pudimos ver después de tu nominación, agradecerte tus agradecimientos, pero fundamentalmente decirte que vos estás ahí por vos, y por toda tu trayectoria, por lo seria, por lo estudiosa, por todo lo que has logrado, por haber sido la primera mujer titular de una cátedra de Derecho Penal, de un lugar tan complejo y tan difícil de lograr en una facultad como la nuestra y en todas las facultades, así que ese lugar que tenés es más que merecido y es un orgullo para nuestro país que vos estés en ese lugar con los 149 votos y haber salido primera en la votación. Sufrimos, pero lo sacamos, y con muchísimos más votos de los que pensábamos que la República Argentina, y vos representando tan dignamente a nuestro país, lo ibas a lograr, así que creo que mereces un gran aplauso colectivo que te damos en este momento, así que aplausos de tantas colegas y con tantos colegas que están aquí presentes. Dicho esto, bueno, tratar de ir al tema. Primero decir, en reconocimiento a la provincia de Buenos Aires, que además es mi provincia, yo soy bonaerense, que fue la Suprema Corte bonaerense, yo me acuerdo haber hablado con la doctora Kogan de este tema en varias oportunidades, la que comenzó a fallar diciendo que los expedientes, los juicios donde
no habían participado o no se había cumplido con el derecho de los niños a ser oídos en primera o en segunda instancia, eran declarados nulos. Y me parece que eso fue una señal muy fuerte y un posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que no tuvo la Corte Federal y que, lamentablemente, y que tampoco han tenido otros superiores tribunales, por lo cual yo creo que es chapó para la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, porque es una señal absolutamente concreta de algo que, como muy bien decía la doctora Beloff hace un ratito, es algo que de concreto tiene y ha tenido bastante poco. Yo voy a tratar de aportar algunas cosas que nosotros creemos que pueden ayudar, y otras cosas que creo que pueden aportar todavía a cuestiones que debemos seguir debatiendo, porque no estamos en el mejor de los mundos con el tema del artículo 12 tal cual está redactado y como muy bien se refirió Mari, así que no voy a repetir. Sí quiero decir, y empezar diciendo también, dando una noticia, así como Mari dio alguna, yo quiero dar otra. El tema de los niños como sujetos de derecho o no, a mí me parece que también es algo que tenemos que demistificar. Esto de que la Convención sobre los Derechos del Niño, yo lo puedo decir porque lamentablemente soy preconvención, lamentablemente me gustaría ser un poco más joven, pero la Convención sobre los Derechos del Niño no convirtió a los niños en sujetos. Los niños ya eran sujetos antes de la Convención sobre los Derechos del Niño. El tema no pasa por allí, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, ¿no? Los niños no eran... a ver, yo creo que en los 90 hubo un eslogan que pegó como tal, como eslogan, que es que los niños ahora son sujetos de derecho y no son objetos de represión o de comprensión o de algo así, o de protección. Eso fue un eslogan que pegó muy bien, sobre todo en la región, en nuestra región, no tanto en los países de Europa, que me parece que lo leyeron de otra manera, pero la verdad que no es cierto que los niños, las niñas y los adolescentes, o las personas menores de edad, o los menores, como se hablaba en el Código Velezano, en la Ley de 1903, en la 10.067 de nuestra provincia, etcétera, eran cosas, no eran un vaso, un auto, una mesa, digo, eran sujetos. El problema pasa, y ahí está el eje central que marcaba la doctora Beloff, por lo cual me deja allanado el camino, el problema pasa por que eran sujetos, pero sujetos incapaces. Entonces, como fuimos durante muchos años, y ahí sí no, eso no me tocó porque no soy tan vieja, pero no soy tan mayor, pero nos ha pasado a las mujeres que también éramos sujetos, pero también éramos sujetos con una capacidad muchísimo más reducida que los varones, siendo que las mujeres adultas no teníamos esta vulnerabilidad esencial de la que nos habla la doctora Beloff, o esta no capacidad de agencia que tienen los niños y las niñas, las nenas y los nenes, como decimos nosotros. Hablamos más de chicas, chicos, nenas, nenes, y sobre todo los más chiquititos, las bebés, los bebés, etc. Entonces, me parece que por ahí pasa la primera cuestión, ¿no? Para empezar a desarmar para volver a armar, ¿no? Los niños eran sujetos, el problema era cuánta capacidad tenían y siguen teniendo para poder representar sus propios intereses frente a todos los espacios en los cuales sus vidas transcurren. Entonces, nosotros, adelanto algo, estamos justamente terminando de redactar la recomendación número 8, que justamente habla de el derecho del niño, niña y adolescente a ser oídos, a que su opinión sea tenida en cuenta, y el derecho a la participación. Y al protagonismo, que es un escalón más arriba que la participación, ¿no? Y me parece que esto es interesante también poder conversarlo, sobre todo en otros espacios que tienen que ver más con las políticas públicas, ¿no? Que es
uno participa cuando uno va al cine o al teatro, participa, pero no está arriba del escenario, ¿no? Entonces, una cosa es participar y otra cosa es ser protagonista. Ser protagonista es también no solo participar de derecho cultural, como el ejemplo que estoy dando de ir al teatro, sino además estar arriba del escenario. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho en relación a esto de el derecho de los niños a ser oídos, a participar en todo asunto que lo involucra y le concierne, y que va a tener algún impacto en su vida, en cualquier espacio, el derecho a participar y a expresarse libremente, y el derecho a ser protagonista también, y tiene más que ver ahí con los derechos de ciudadanía que tienen las nenas y los nenes, los chicos y las chicas. Entonces, vuelvo, los niños siempre fueron sujetos, nunca fueron objetos para el derecho, solo que nosotros teníamos una regla rígida de capacidad e incapacidad, que algunos autores, recuerdo, Mari recordará, Santos y Fuentes, planteaba salir de esa regla rígida y pasar a una absolutamente flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad no tenía que ver con un momento de la vida, cumplir 25 años, en el primer código de Vélez, 21 después con la mayoría de edad, 18 después cuando se baja la mayoría de edad de 21 a 18. Por lo cual, un sujeto era incapaz, una noche aplaude las velitas, se festeja el cumpleaños, y a la mañana siguiente amanece adulto y absolutamente capaz. Esto era la cuestión de que teníamos nosotros, ¿no? No era la cuestión de que los niños no eran sujetos. Los niños eran sujetos, pero muy limitados en sus capacidades, ¿no? Y teníamos esta cuestión del menor puber, el menor impúber, que no me voy a expresar mucho ahí porque no quiero hablar del pasado, sino que quiero hablar de cómo hacemos para vernoslas con el futuro, ¿no? O con el presente y el futuro. Otra cuestión que me parece interesante, y esto remarcar, es no solo las debilidades del 12 que marcaba muy bien la doctora Veloz recién, sino también la gran debilidad del 5, ¿no? Del artículo 5 de la Convención, que es el de autonomía progresiva. Que la verdad que es más correcta la lectura del artículo 5 de lo que dice, la verdad, el artículo 5, que nosotros lo llamamos, es un texto que después tiene un relato que lo mejora, ¿no? El relato aquí mejora este texto, porque el texto es muy malo del artículo 5. Nosotros hablamos de la autonomía progresiva, y vinculamos claramente el tema de la autonomía progresiva con esta idea de el sistema rígido de capacidades o incapacidades y el sistema flexible. Ahora, ¿qué proponía Santos y Fuentes? Que hemos conversado con él, y tenía una posición muy interesante. Él decía, los sujetos son capaces o incapaces de acuerdo a cada acto determinado. Hay algunos sujetos que no serán capaces para un acto determinado, tengan la edad que tenga, y otros sujetos que sí. Otros sujetos que sí. Por lo cual, la dificultad que traía esta teoría de Santos y Fuentes del sistema de capacidades e incapacidades totalmente flexible y no rígida a partir de una edad o un momento determinado, traía un inconveniente, que es quien decidía cuándo ese sujeto era capaz para ese determinado acto y cuándo no. Lo que también nos obliga, y todo el mundo respondía, bueno, es el juez o la jueza, y lo cual nos obligaría a judicializar todas las situaciones en las cuales tienen los chicos y las chicas, las nenas y los nenes que decidir distintas cuestiones. Entonces traía una complejidad. El nuevo, adelanto una posición, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación hace si me permiten la expresión poco jurídica, una melange del sistema rígido y el sistema flexible. Interesante, interesante en algunos casos. En algunos casos creo que aporta mucho
y aclara mucho y facilita la tarea, sobre todo de aquellos que tienen que aplicar las normas, ¿no? Y los que tienen que decidir, que son las magistradas y los magistrados. ¿Por qué? Porque en algunos casos habla de edades, en otros casos habla de edad más grado de madurez suficiente, algunos casos habla solo de madurez suficiente. Y allí, en algunos casos, a mi gusto, acierta. Por ejemplo, en el capítulo de las adopciones. Nosotros siempre decimos, lo hemos hablado con Claudia millones de veces, con Claudia, la doctora Portillo, en las reuniones del DNRUA, no son solamente los adultos o las adultas los que adoptan, fundamentalmente son las nenas y los nenes, las chicas y los chicos los que adoptan. Y yo he conocido, por las funciones que me han tocado ejercer, y Claudia seguramente también, nenas y nenes que no quieren ser adoptados. Más allá de que estén todas las condiciones dadas para declarar la situación de adoptabilidad, de acuerdo a la nueva norma, al nuevo Código Civil y Comercial, que ya no es tan nuevo. Pero yo he conocido chicos que me han dicho, yo no quiero que nadie me adopte. Yo tuve una mamá, mi mamá murió y yo no quiero tener otra mamá. Y entonces, eso también hay que escucharlo, ojo, porque también hay que escuchar cuando el pibe o la nena o el nene dice algo que no es lo que la ley espera y lo que nosotros creemos en nuestro ideal, ¿no? Que es lo mejor o lo que va a satisfacer el mejor interés de este niño que no quiere tener otra figura materna porque tuvo la que tuvo y no quiere tener otra, por ejemplo. Entonces ahí me parece acertado. También me parece acertado algunos artículos donde se habla del derecho de los niños a participar en la vida familiar. Eso también me parece interesante. También me parece interesante el artículo, que no recuerdo exactamente el número, del Código Berezano, me sabía los números de memoria, ahora ya no lo sé, y tampoco me interesa saberlos de memoria, uno se los fue aprendiendo de memoria por 30 y pico de años de dar clase en la facultad, pero aquel artículo que dice, a mayor autonomía, menor representación. Ahora, ojo, atención, para mí, creo que la doctora Beloff comparte, lo hemos hablado muchas veces, a mayor autonomía, menor representación, nunca quiere decir menor protección. Porque la protección especial del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que la Corte ya ha dicho en muchos fallos, que ya ha nombrado la doctora Beloff, no lo voy a repetir, que el corpus juris, que la Convención sobre los Derechos del Niño es la que le aporta contenido al artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el que habla de la protección especial, o del principio de la protección especial, realmente lo que dice es que esa protección especial es para toda la franja de la menor edad. Lo único que yo quiero decir es que, y lo voy a pasar a un ejemplo absolutamente de la vida cotidiana, que a los 4 años seguramente yo no querré que los niños, las niñas, las nenas y los nenes crucen las avenidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o de Córdoba, o de las grandes, o Mendoza, las grandes ciudades, solo. Pero que posiblemente a los 16 años va a cruzar la calle solo ya, ¿no? Digo, me parece que, pongo este ejemplo, que parece un ejemplo pueril, pero no lo es. La verdad que a eso se refiere en este artículo cuando habla a mayor autonomía, menor representación. Habrá cosas que las chicas y los chicos podrán decidir per se, y habrá otras cosas que seguirán necesitando el auxilio de la representación de sus representantes legales, que en general suelen ser los progenitores, salvo algunas excepciones. Entonces, me parece que hay algunos aciertos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que me parece que hay que leerlos desde una mirada que, permítanme, para mí debe ser proteccionista. Yo sostengo
que a las personas menores de edad, y más hoy en mi función como defensora de los derechos de niños y adolescentes, junto con mi defensor adjunto, Facundo Hernández, y los 70 profesionales que me acompañan, más otra cantidad de colegas que nos apoyan, que hacen toda la apoyatura legal y técnica, servicio financiero, etcétera, todos pensamos que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o por lo menos hasta los 18 años, deben ser protegidos. Deben ser protegidos por el Estado, por la familia, por la escuela, por la salud, por los efectores de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hay que respetar es los procesos de autonomía de cada sujeto, de cada uno y de cada una. Entonces, me parece que esto era necesario decirlo. ¿Por qué es necesario decirlo ahora? Porque la primera lectura que se hizo en la República Argentina y en la región del derecho del niño a ser oído, del artículo 12, posiblemente, con humildad lo digo, por la pobreza del artículo 12, ¿no? Que ya se hizo referencia, fue a ver cómo puedo decirlo sin herir a nadie, fue liviana, fue una concepción liviana, una lectura liviana. ¿Por qué digo liviana? Porque se resolvía con que un sector, que es una lectura casi hegemónica en aquel momento, en los 90, de la Convención en general, y en particular del artículo 12, con lo que se llamaban los parlamentos infantiles. Cosa que a mí me daban tirria, la verdad debo confesar, me caían muy mal, a veces me invitaban y he participado alguna vez, y en los parlamentos infantiles era un lugar donde, qué sé yo, en la Cámara de Legisladores o de Diputados Provinciales de nuestra provincia, le cedía a los chicos de tercero A y de tercero B, de tales y tales y tales escuelas, las bancas de las diputadas y de los diputados. Ellos iban allí, para los chicos era divino, era bárbaro, era una experiencia alegre, divertida, etc. Pero la maestra elegía al mejor alumno de tercero B y la otra maestra elegía a la mejor alumna de tercero A y hablaban sobre temas que no tienen nada que ver con el interés que pueda tener una nena o un nene de 9 años o de 8 años. Nada que ver. Y yo voy a contarles algo, y no es un invento, porque yo lo he escuchado, y Mari me debe haber escuchado 1000 veces, pero es un ejemplo bien significativo de lo que sucedía en esos años. Yo escuché a un nenito de 9 años, de tercero A o B, no recuerdo, hablar del presupuesto participativo en San Pablo. Ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, en San Pablo. Presupuesto participativo en San Pablo. Entonces, digo, a ver, ¿en qué le importa? El pibe pobrecito, el nene repetía y lo hizo muy bien, como podría haber recitado, qué sé yo, platero es pequeño, peludo y suave, ¿no? Dios. Pero, entonces, claro, se hacían parlamentos infantiles, los niños iban a hablar de cosas que no les interesaban en absoluto, que la pasaban divino, sobre todo aquellos que eran elegidos para leer, o aquellos que se les había escrito, pero eran niños hablados por otros. Eran niñas hablados por otros. No se los escuchaba en los lugares donde había que escucharlos. Ni en el seno de la familia, ni en la escuela, ni en la salita o en el hospital o en la clínica, ni en el espacio público, ni las policías a las y los adolescentes en las calles, un chico, 3 o 4 chicos en una esquina de un kiosco charlando, y mucho menos en los juzgados. Es cierto, como le decía la doctora Veloz, que el derecho del niño a ser oído o a participar, etcétera, y que su opinión sea tenida en cuenta, no es algo nuevo. Pero también recordemos que durante muchísimos años en la República Argentina, los magistrados, las magistradas otorgaban adopciones sin haber no escuchado, sin haber visto nunca a la niña o niño al cual se le otorgaba, se lo privaba de
su familia biológica, posiblemente con acierto y con razones y argumentos, y se llamaba Mario Pérez y al día siguiente se llamaba Agustín X, ¿no? Entonces digo, se han tomado decisiones sobre la vida de los niños, de las niñas y los adolescentes, jueces y juezas, defensores sin haberlos conocido nunca. Entonces, a veces solemos nosotros, digo nosotros, nosotras, tal vez sea un problema de nuestro país, posiblemente no, de pasar a veces de un extremo a otro. Ustedes no, yo soy defensor de los derechos de los niños, por lo cual no puedo no decir que los niños deben ser escuchados claramente, y estoy muy de acuerdo, y por eso felicito a la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia, que dice, cuando el niño no fue escuchado en primera o en segunda, o en segunda instancia, el juicio es nulo. Estoy totalmente de acuerdo, he aplaudido, he felicitado, como ya les dije. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con que las nenas y los nenes tengan que resolver cosas que tienen que resolver los adultos. Una cosa es que yo los escuche, y otra cosa es que les haga pesar sobre sus personas en formación, con esta vulnerabilidad esencial de la que nos habla siempre la doctora Beloff, que encima de que está sufriendo una situación determinada por un conflicto entre sus papás, hacer pesar sobre él la decisión que tienen que resolver los adultos. Miren, yo creo que la frase que no es muy jurídica, pero no importa, porque la decisión que yo tomé es tratar de hacerlo lo más práctica posible. Hay cosas que resuelven los grandes y que son de grandes, debe seguir existiendo. Porque sigue existiendo. Y porque nosotros a veces tenemos una cosa como maniquea, ¿no? En un momento eran objetos, ¿no? Y en otro momento ahora deciden todo. No, no es verdad, no deciden todo. El niño debe ser escuchado en tanto, y como muy bien lo dijo el presidente de esta institución, debe ser escuchado, y si bien el acto en el ámbito de la justicia es un acto procesal, eso no quiere decir, hoy lo hablábamos con la doctora Beloff, que esta escucha deba ser en un solo acto. ¿No? Digo, ¿por qué? Esto que hablábamos hoy con la doctora Beloff, porque se trata de una foto, un acto es una foto, y el niño tiene una película, como tenemos todos. Entonces no es 20 minutos en una audiencia. Más allá de todos los protocolos donde se habla de un espacio amigable, que el discurso tiene que ser amigable, que el niño debe ser informado de por qué está allí, todo eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, no pretendamos que los niños, sobre todo, y las niñas, sobre todo aquellos que han sido víctimas de delitos graves, puedan decir en un acto procesal. Es un proceso. La escucha o el derecho del niño a ser oído es un proceso. No es un momento. Sobre todo, insisto, cuando los niños o las niñas han sido víctimas de delitos graves o de vulneraciones graves a sus derechos. Entonces me parece que esto es importante decirlo, estas dos cosas decir, ¿no? Por un lado, no pesa sobre los niños la decisión, y los niños tienen que saber, y las niñas, cuando son escuchados, se les tiene que decir que van a ser escuchados, que su opinión va a ser tenida en cuenta, pero que posiblemente no se resuelva de acuerdo a lo que ella diga o a lo que él diga. Ahora, si se resuelve a contrario de lo que el niño dijo o la nena expresó en esa audiencia o en esa sucesión de entrevistas con el apoyo de los equipos técnicos, etc., habrá que explicarle por qué, a pesar de que él o ella se manifestó de tal manera, el tribunal resuelve de esta otra manera. Y habrá que dar cuenta de por qué se resuelve de una manera diversa a la que lo que la nena o el nene o la chica o el chico resuelve o dijo en aquel momento.
La otra cuestión que me interesaba, no sé cómo estoy de tiempo, porque no me fijé, pero me van diciendo ustedes, es, ya lo habló muy bien la doctora Beloff, ¿no? El tema de el sistema regional de derechos humanos y el derecho de familia. No hay muchas causas, no había, es relativa, en términos históricos, es relativamente nuevas las causas de familia que se llevan a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, ¿no? Atala Rifo creo que fue, no es la primera, pero fue la más rimbombante, porque si bien la jueza, pues una jueza chilena que hace el planteo frente a la comisión, que después la Corte declara admisible y termina fallando a favor de la peticionaria, que era la jueza Atala Rifo, ustedes saben cuál es el caso de una jueza que se divorcia, lo conocen, ¿no? Sucintamente se divorcia, tiene 2 hijas, creo que son 2 hijas, ¿no, Mari? Creo que son 2 nenas que tiene, y esta señora luego, esta magistrada chilena, construye su vida con una persona de su mismo sexo, y allí el progenitor de sus hijas decide pelearle la tenencia por esta elección de vida de la progenitora, y ahí la Corte dice algunas cosas que son muy interesantes. Una de ellas, que yo creo que tiene que ver con esto, por lo menos en la parte que yo puedo aportar más a ustedes a la reflexión, y tener una reflexión conjunta, es una definición muy importante, es: la Corte no defiende ningún tipo de familia, ni propone un solo tipo de familias, y hay distintos tipos de familias. Entonces ya nos saca de la familia nuclear, mamá, papá, nena, nene, ¿no? Entonces dice, bueno, no hay un ideal de familia. 3 hijas, gracias. El doctor me aclara que son 3 hijas. Sí, recordaba que eran 2 mujeres o 3 mujeres, gracias. Entonces, me parece que esto también es importante y se convierte en un tema que involucra a las nenas, porque se trata de quién va a tener la custodia de esas nenas y de esos nenes, de esas 3 nenas. Hay varias cuestiones que tiene la Corte, los fallos de la Corte. El caso Fornerón es un caso también bien interesante, porque efectivamente la niña Fornerón no fue debidamente escuchada las veces que debió haber sido escuchada, en el momento en que tendría que haber sido escuchada, pero también yo le hago, si me permiten ustedes, humildemente una crítica a la Corte, que la Corte, no sé, la doctora Mari, no sé si hablamos con la doctora Bloso alguna vez de esto, y que va en línea con lo que ella hablaba de las comunicaciones individuales ahora frente al comité, la Corte, que sí está preparada, ¿no? Que sí tiene un andamiaje para recibir, para tener una actividad, una actividad jurisdiccional, nunca escuchó tampoco a la niña. Entonces, las mismas cosas que nos achaca muy bien, y por eso nos condena, en el caso Fornerón en concreto, que es el tema de no haber escuchado debidamente a la niña. Debo decir que ni la Comisión Interamericana, ni la Corte Interamericana escucharon nunca a la niña en el asunto Fornerón. Y otra cuestión que nos achaca la Corte Interamericana, que también tiene razón, que es el tema de los tiempos, que ahí es donde retoma lo que dijo en medidas provisionales contra Paraguay, que en el caso de custodia, adopción o guarda de niños, sobre todo los más pequeños, los tiempos deben ser excepcionalmente breves, que es también toda una definición de la Corte bastante interesante. También digamos que el caso Fornerón entra a la comisión en el año 2004 y tiene sentencia en el año 2012, por lo cual también el sistema regional se tomó su tiempito para resolver. Entonces, me parece que esto también es interesante decirlo. No para hacer una crítica, sino para decir que los tiempos en el derecho de familia, si bien es cierto que yo
estoy totalmente de acuerdo con aquello de que la justicia tardía no es justicia, yo estoy de acuerdo con todo esto, tengo años también de haber ejercido la profesión y de haber estado del otro lado del mostrador y de saber que a veces las cuestiones se complican. Y voy a poner un caso, que es el famoso caso Mimi, que fue tan sonado en los últimos, que fue el año pasado o el anteaño, ¿no? Mimi se convirtió, entonces uno escuchaba, también hay otra cuestión que tiene que ver con que como cuando las cosas, cuando se trata de nenas y nenes y chicos y chicas, todo el mundo puede hablar, con certeza, una certeza psicótica, diría yo, si me permiten algún especialista que puede, no esa cosa de la certeza psicótica, ¿no? Yo he escuchado a un conductor de la tele, no le voy a dar el nombre, decir livianamente, todos sabemos que el artículo 611 del Código Civil y Comercial de la Nación es inconstitucional. Posiblemente lo sea, yo no estoy de acuerdo, pero posiblemente, supongamos que lo sea, pero ¿de dónde lo saca este señor con tanta certeza como para decirlo en un videíto, hablando a favor de los guardadores de Mimi? Pero quiero decirles, ¿por qué se alargó la decisión de la situación de adoptabilidad en el caso Mimi? Porque Mimi, que es una nena, como la mayoría de las personas, tiene una mamá biológica. Y como la mayoría de las personas, tiene un papá biológico. Y ambos apelaron la declaración de situación de adoptabilidad. Y ustedes saben mucho mejor que yo que cuando alguna de las partes apela una resolución, el plazo se alarga. Pero también, lo que no sabía ni este señor, ni todos los actores y actrices que inmediatamente empatizaron con los guardadores de Mimi, tampoco sabían que, y algunos cuando yo se los comentaba se sorprendían, primero se sorprendían en enterarse de que tenían una madre y un padre, lo cual a mí me llamaba la atención, ¿no? No sé qué pensarían de esta niña de donde salió no sé, de un repollo, ¿no? Digo, pero también se sorprendían cuando yo les contaba que además Mimi tiene 2 hermanitas y que había que conseguir hacer una adopción donde se le asegurara a esta niña la relación con sus otras 2 hermanitas que ya estaban en adopción con otras 2 familias, por lo cual eso también alargó el tiempo del proceso de familia. Entonces, cuando alegremente algunos, ¿no? Que empatizan, gente compasiva, que piensa que empatiza con cualquier cosa, o sin saber, y sin tener los datos necesarios. Y otros por especulación, no quiero utilizar adjetivos que no me corresponden, pero por especulación, ocultaron la información. Porque los guardadores sabían que había una mamá que estaba apelando, y decía, yo quiero criar a mi hija, no quiero que sea adoptada. Y luego, y además que fue declarada incapaz, bueno, una cantidad de cuestiones. Y que luego apeló el papá, y que eso también. Bueno, entonces quiero decirles con esto que hay muchas cosas que dicen las normas, y otras cosas que dicen las observaciones generales, etcétera, pero que la vida real es mucho más compleja de lo que dice la norma, y que yo aplaudo y me alegro de este protocolo, sobre todo en las partes de las preguntas que hace, de los interrogantes, ¿no? Usted sabe por qué, ya fue escuchada la niña, y si no la quiere escuchar, ¿por qué no la quiere escuchar? Y si la quiere escuchar, ¿por qué sí? Pero no toda la vida es protocolizable tampoco, ¿no? Digamos, la vida real de todos nosotros y de todas nosotras, y de las familias con niñas y niños en situaciones más complejas, incluso condiciones materiales de vida más complejas, que seguramente los que estamos aquí tienen y tenemos, las situaciones no son lineales. No hay una vida lineal, y por eso decíamos, no es una foto, la escucha, o el derecho a ser oído, sino que es una película, y que los niños y las niñas, y todas las personas,
para decir o para contar hechos traumáticos, más o menos traumáticos, tenemos y necesitamos un tiempo del relato. Y me quiero referir, para terminar, me dicen cómo estoy de tiempo, Claudia, me haces un gesto, pero para terminar voy a hacer referencia al caso Ramírez Escobar contra Guatemala. Es un caso bien interesante, por 3 cuestiones que voy a decir ahora rápidamente. La primera es esta cuestión de la que nos hablaba, que ya adelantó la doctora Beloff. Allí dice la Corte que los estados deben procurar y deben estudiar con el auxilio de otras disciplinas cuál es la mejor manera de escuchar a nenas y nenes que todavía no tienen el lenguaje adulto. ¿Cuáles son las maneras de escuchar a niños y niñas? ¿Por qué? Porque el niño mayor, en el caso de Ramírez Escobar, son 2 nenes que son adoptados, mexicanos, guatemaltecos, que son adoptados por 2 familias norteamericanas de 2 estados que no se conocen entre sí, estas familias, etcétera, se separan los hermanos, además. El nene que tiene 9 años no es escuchado, lo cual es totalmente injustificado, pero tampoco es escuchado el de 2, y el de 2 no es escuchado porque era muy chiquito. Entonces allí es la Corte cuando dice, la Corte Interamericana dice, atención, veamos cómo empezamos a escuchar a los más chicos. Escuchar a los más chicos quiere decir que pueden tener un abogado del niño. Yo me permito ponerlo todavía en discusión. Es una discusión que estamos dando aquí dentro de la ADEF. Dentro de la ADEF tenemos algunos colegas y algunas personas de otras disciplinas, profesionales de otras disciplinas, que dicen, la 26.061, artículo 27, dice que los niños pueden tener abogado y no dice edad. El Código Civil y Comercial de la Nación dice edad, el grado de madurez suficiente, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo hace un abogado de parte, un patrocinante, para saber qué sabe su cliente, qué quiere su cliente, si el cliente tiene 3 meses? Entonces, o será el interés, o lo que cree, o lo que cree este abogado o abogada, que es lo mejor para este nene. Entonces, no será hablado ni por el papá ni la mamá, que son los que tienen derecho, pero sí puede ser hablado por otra persona. Es algo que lo dejo, les digo, lo estamos discutiendo entre nosotros, y yo siempre digo, si me convencen, está bien, y me convencerán. Pero eso yo lo tengo entre paréntesis, ¿no? Pero Ramírez Escobar tiene esto, que me parece que es un hallazgo, que podamos escuchar, pero escuchar para decidir, no para transferirle otra vez, insisto con esto, la responsabilidad a los más chiquitos para que resuelvan temas que tenemos que resolver los adultos. La otra cuestión es decir que no podemos en la justicia, ni en el proceso administrativo, ni en el proceso judicial, y me gustaría que este protocolo también incluyera escuchas que han tenido los niños y las niñas de otras personas que no pertenecen al Poder Judicial, y que no hay que olvidar, por ejemplo, la maestra, por ejemplo, el portero de la escuela, que a veces hay nenes que le cuentan a distintas personas que son referentes afectivos lo que le está sucediendo en la escena familiar, y que por ahí no se lo cuentan al juez y se lo cuentan a la maestra. O en el equipo del zonal o del local, hay que tener en cuenta estas escuchas previas. Me parece que esto también es interesante y que hay que agregarlo, para no revictimizar, utilizar, también tener estas escuchas. Y por último, decir también que no podemos preguntarle, y es una simplificación la que voy a hacer, sobre todo en los procesos donde hay un debate, una disputa entre los progenitores. A veces no son disputas intrafamiliares, a veces hay un delito denunciado, que no estoy hablando de eso, que está en nuestra recomendación número 2, que se llama abuso sexual y de vinculaciones forzadas. Estoy hablando de cuando hay otros conflictos familiares, donde no hay
una violación denunciada de un derecho, de una vulneración del derecho grave, ¿no? Como puede ser un abuso sexual intrafamiliar. Pero digo, hay otros casos donde no podemos preguntarle indirectamente a una nena o un nene a quién querés más, a tu papá o a tu mamá. Porque los niños son, y las niñas, los chicos y las chicas, pero sobre todo los más chiquitos, son chiquitos, pero no son sonsos. ¿Está bien dicho así, doctora Beloff? Entonces, digo, si hay una disputa, que a mí me parece, la verdad, me parece que es un dispendio para el Estado, para el Poder Judicial, etcétera, pero los hay y hay muchos, ¿no? Si estamos discutiendo, si los niños van, o los chicos van a ir, o las chicas, van a ir a tal escuela, no voy a dar nombres, donde son trilingües y se enseña el italiano centralmente, escuelas que salen una fortuna, y la que está al lado, que también es de excelencia y que cuesta otra fortuna, pero centralmente es trilingüe, pero fundamentalmente se enseña francés, y yo le voy a preguntar, hablo de cosas que escucho y que he visto, no invento nada, no hay metáfora acá, y yo le voy a preguntar al pibe o a la nena, ¿qué te gusta más, tal colegio o tal otro? El nene sabe que si dice el colegio italiano va a defender a la mamá, y si dice colegio francés va a defender al papá o viceversa. Porque si hay alguien que sabe en el seno de una familia por dónde está pasando el conflicto, son las nenas y los nenes, los chicos y las chicas. Son nuestras hijas, son nuestros hijos. Por lo cual, no hay que hacer esa pregunta, porque es ponerlos en una encrucijada donde se les juega la lealtad y el amor, fundamentalmente el amor que le tienen a uno o a otro. Por lo cual, me parece que este protocolo también hay que pensar en cómo nosotros nos acercamos a esa conflictiva, y si vale la pena, y esto es para pensarlo, yo no tengo la respuesta, ¿vale la pena poner a los chicos en esa encrucijada, o si directamente hay que agarrar al papá, a la mamá, y decirle, miren señores, por favor, señora, señor, resuelvan esto rápidamente, van a pagar más de 100.000 pesos cada uno si van a este colegio o van a este otro, y a ver, resuelvan cuál es la diferencia, y no involucren a los chicos y a las chicas, porque ahí sí hay una revictimización. Entonces, digo, hay muchas cosas, no se trata de resolverlo de hoy para mañana, me parece que este es un espacio donde ustedes puedan pensar y debatir, ustedes que tienen el caso concreto frente a frente todos los días, que conocen las caras de las nenas, de los nenes, de las chicas, de los chicos, de sus familias. Me parece que es un tema que da todavía mucho para conversar, mucho para debatir, teniendo en cuenta que la centralidad es los derechos de las chicas y de los chicos, de los niños, niñas y adolescentes, y no la de las y los adultos, incluidos nosotros en ese colectivo del mundo adulto. Bueno, muchas gracias por la atención, gracias por todo. Muchísimas gracias, Marisa, súper clara, muchísimos aportes, muchísimas gracias, Mari, también ambas, un lujo tenerlas en este espacio, un lujo que abrieran estas jornadas, mucho para pensar, mucho para debatir. Hay algunas preguntas en el chat, hay muchas felicitaciones, muchos aportes, voy a leer algunas de las preguntas. La primera es para Mari, Mabel pregunta si existen otras guías de escucha a nivel nacional o internacional. Precisamente porque el problema del alcance del derecho a ser oído es antiguo y global, en todos los ámbitos de protección internacional, regional y universal, y a nivel nacional, en los diferentes países, intensificados desde la Convención, hay guías, lineamientos, estándares, sí, hay muchísimo en varios idiomas,
es un tema que está enormemente trabajado. Mi argumento es que, de mi experiencia, es que al final no hay una fórmula general, ¿sí? Que las mejores tradiciones, por eso lo conecto con interés superior, la mejor práctica deriva, como alguien me decía en el chat, de operadores entrenados en el conocimiento y en la sistematización de los diferentes casos para que de allí se saquen los estándares. Por los parecidos de los casos, que como dice Resta, todos los casos de niños parecen iguales, pero son todos diferentes. Entonces, me parece que en nuestro ámbito nos falta esa sistematización. Pero si me permite, aprovecho que me dieron la voz para algo que un poco desordenada presentación que hice yo, a mí me parece que hay que poder distinguir la dificultad normativa generada por la vaguedad de los estándares de la Convención y las tensiones filosóficas que intenté plantear resumidamente, con cuestiones que tienen que ver con déficits performativos de las instituciones. Por eso, un proceso a esta altura que llegue a una instancia superior, cuando toda la manda, no solo convencional y constitucional, sino infraconstitucional, clarísimamente establece el derecho. Más allá de que tenga sus dificultades, ¿no? Pero un proceso que se lleva adelante sin que el chico o la chica sea escuchado, obedece a razones que son de otro orden, a las perezas burocráticas, digamos, hay que poder distinguir y no sacar conclusiones sobre el alcance o el contenido de las dificultades de derecho simplemente porque no se trabaja bien. Digamos, me parece que esto también es un dato que tiene que ser, que en nuestro ámbito muchas veces, porque instituciones no trabajan bien, concluimos algo en términos de los principios, de la corrección e incorrección de principios que rigen ese tema, o el alcance de los principios. Entonces me parece que esto tiene que ser, sobre todo en el ámbito en el que estamos, ¿no? Esto tiene que ser señalado. Una cosa es que uno tenga dudas respecto del alcance del derecho a ser oído y cómo se lo implementa y cómo se interactúa con los otros saberes, y otra cosa es ignorar el derecho vigente. Son cosas diferentes. Perfecto. Acá, bueno, felicitaciones nuevamente, coinciden con esta atención que marcaba Mari. Preguntan dónde pueden acceder a la guía, la pusimos en el chat, copiamos ahí el link. Hay otra pregunta, dice, entiendo que la tensión entre protección y autonomía a la que refiere la doctora Veloz involucra y nos pone en la encrucijada permanente a las jueces, juezas, y que tiene mucho que ver con la edad de los niños y niñas. ¿Esto es así? Esto de la edad, pregunta. Marisa. A ver, yo creo lo que les dije antes, ¿no? Evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con la edad, claramente. La edad, a ver, insisto, una cosa es la escucha a una bebé de 2 meses, que un nene de 6 años, que una chica de 15. Es imposible pensar que la escucha sea la misma para estas edades tan diversas. Entonces, algo con la edad tiene que ver, porque el proceso, porque esta contradicción de la que habla Mari, no esta contradicción, esta tensión entre derecho del niño a ser oído, derecho del niño a ser patrocinado, que es lo que yo también agrego, y la autonomía progresiva tiene que ver con eso, con la cuestión el tema de la autonomía progresiva de no adultizar a los niños. Porque eso es lo que yo llamo, hace muchos años he llamado, que no me trajo muchos amigos tampoco, la niñocracia. No se trata de hacer todo lo que las niñas y los niños dicen. A ver, si yo tengo, voy a sintetizarlo así, en un juicio 2 partes, un actor y un demandado, ambos tienen derechos, ¿no? Ahora, el juez va a resolver a favor de uno o de otro. La intervención del niño en un proceso, por lo menos también en un proceso de familia, también es una parte más que está en juego, ¿no? Entonces, de la misma manera, sucederá que el juez o la jueza resuelva
teniendo en cuenta, porque una cosa es tomar seriamente lo que dicen los chicos, y otra cosa es hacer lo que el niño dice que tiene que hacer. Ahora, yo vuelvo a insistir con esto. ¿Cómo hace alguien para interpretar qué es lo que quiere, cuál es el deseo que tiene un bebé de 2 meses? Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa es cuando la Corte nos dice, los estados tienen que tratar de que el niño pueda expresarse de la manera que puede expresarse. Existieron grandes psicoanalistas de niños, yo no conozco ninguna ahora, pero existió François Dolto en París, ¿no? Que escribió La causa de los niños, un libro maravilloso, que es totalmente vigente, que luego escribió La causa de los adolescentes, que era una maravillosa psicoanalista de niños que podía escuchar a un niño a cualquier edad. En la República Argentina existió su discípula, la doctora psicoanalista Aira Sack, que yo he trabajado con ella durante años, donde ella podía interpretar a través del juego, etcétera, hablar con un nene de 1 año. Ahora, ella podía ser un informante clave para el magistrado o la magistrada, pero no para decir lo que el niño o la niña quiere o desea, porque, a ver, voy a decir algo, si el deseo no es fácil para los adultos descubrirlo, imagínense para las nenas y para los nenes. Entonces, en algo tiene que ver con la edad, lo cual no quiere decir, como decía la doctora María Veloz, que si hay un derecho vigente, dice que el niño debe ser escuchado, el niño debe ser escuchado con los mecanismos que por ahora la ciencia y los distintos saberes nos ponen a la mano. Perfecto. Voy a leer una sola felicitación porque es especial, dice: felicitaciones doctora María Veloz, amiga de Paraguay, nos sentimos también representados por ella como sudamericanos, principalmente merecida designación, éxitos, es de Juan Manuel Estete. Quería leerla porque ya acá llegamos a los países vecinos. Bueno, acá un poco lo respondía Marisa. Daniel pregunta: ¿qué herramientas de otras disciplinas existen o pueden pensarse para que los operadores jurídicos puedan conectar con los niños, niñas y adolescentes en cada proceso sin el tunelaje epistemológico de lo jurídico? Así que eso ya está respondido. Va a haber 3 psicólogas, 2 psicólogas y un psicólogo también en los paneles que vienen dando algunas de estas herramientas. A ver, seguimos. Vamos a bajar acá. ¿Cómo juega el escuchar y no decidir? Comparto, es de adulto, con la figura del abogado del niño, me parece que también está respondida. Hablan de financiar adecuadamente los servicios locales de protección, que es esencial para los derechos del niño. A ver si hay más preguntas. Hay muchos aportes y muchas felicitaciones. Acá Mariela dice: la escucha no necesariamente es literal, escuchar también convoca a considerar más allá de la palabra. Hablan también de la Cámara Gesell, va a haber alguna intervención y una actividad específica en septiembre para Cámara Gesell. Oye, ¿me permitís una interrupción? Sí, ahí, yo mientras... En ese punto, la escucha, o esta disquisición entre oído y escucha, ¿no? Pero digo, no quiero entrar en eso, pero nosotros necesitamos del auxilio de otros saberes, porque los niños a veces dicen mucho más por lo que callan que por lo que hablan. Y aquellos que saben leer lo que callan, no somos ni las abogadas ni los abogados, son otras disciplinas. Sí, de Sousa Santos hablaba, ¿no? Esto de interpretar y tener presentes esos silencios, que es importante. Exactamente. Perdón, no acá hay un aporte. Daniel dice: la escucha atenta, empática y comprometida de niños, niñas y adolescentes puede ser la punta de lanza para comenzar a recuperar la legitimidad de la justicia. Mariana le pregunta a Mari Veloz si no considera que la debilidad del artículo 12 se profundiza en el sistema de juicios por jurado que prevé el Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires, en la medida que los jurados no dan razones de sus veredictos, y si el veredicto es absolutorio, tampoco tienen recurso, por lo que no se les explica por qué se resuelve de manera distinta. Máxime,
en casos, esperen que se me fue, esperen un minuto que se me fue la pregunta, entró otra, a ver acá. De abuso Acá. sexual. creo que es. Máxime en casos de violencia sexuales cuando resultan víctimas. Yo vi esa pregunta y yo nunca lo había asociado en relación con el derecho del niño a ser oído, en todo caso con el acceso a la justicia, que es una consecuencia, si quieren relacionarlo también con participación, esto es con el artículo 25 de la Convención Americana. La cuestión, y acá hablo como persona con conocimiento en el ámbito del derecho penal y procesal penal, que también conoce las cuestiones vinculadas con derechos de niñas y niños. El jurado es una institución que ahora está muy de moda, con presentada con una narrativa equivalente, con un nivel con una densidad equivalente a aquella que mencionó la doctora Graham en relación con lo que fue la introducción de la Convención a comienzos de los años 90. En nuestro medio parece que es así, digamos, aparecen fórmulas y se las instituciones que tienen mucha historia, que son muy antiguas, les diría, bueno, el jurado de lo más primitiva en un sentido, de la fórmula más primitiva de resolución de conflictos, no por esto, sin asignarle hacer un juicio sobre su pertinencia, además hay una manda constitucional y otra cantidad de cuestiones bien conocidas en la provincia. Lo cierto es que creo que al regular la institución se ha dado prevalencia a algunos principios y reglas por sobre otras en contra de la manda convencional. Esto para mí, pero no solo en relación, hay varios déficits en relación con el acceso a la justicia, como modelo de adjudicación, está muy estudiado, entonces creo que todos como modelo de adjudicativo tiene sus ventajas, políticas, sobre todo en términos del valor deliberativo, el valor epistémico, digamos, de la democracia deliberativa, que en chiquito haría el jurado, es indudable, en términos ideales. También es indudable en la práctica, y no en términos ideales, que en los países que adjudican sus asuntos civiles y penales por jurados, lo hacen solo en una fracción, en un porcentaje insignificante de los casos que suceden en la realidad. Entonces, si el precio de adjudicar por jurados es que el 95 o más % de los casos que llegan a conocimiento del Estado se adjudican con una justicia notarial que ignora las garantías del debido proceso legal, bueno, eso es una decisión político-criminal que el Estado Democrático de Derecho tiene que tomar, y si encima los involucrados son personas menores de edad que tienen cantidad de protecciones reforzadas en el ámbito del derecho convencional, también es un juicio fuerte que el Estado tiene que hacer, el desconocer esa protección reforzada, y por lo menos si el Estado decide hacerlo, debería dar buenas razones para llegar a esa conclusión. No las he visto elaboradas esas buenas razones, pero entiendo que es una cuestión bien compleja, particular en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Acá, bueno, hay aportes también de integrantes del Fuero de Paz, de Justicia de Paz, que es un fuero que tiene múltiples materias y tiene incumbencias también en temas que tienen que ver con familia, con penal. Voy a ir a algunas preguntas que ya fueron siendo respondidas. Ahí volvieron a pegar el link a la guía para aquellos que lo pedían. A ver acá. Bueno, ¿hay algún aporte respecto a la posibilidad del abogado? Dice Andrea, bueno, que la misma complejidad se puede plantear con un abogado que representa a una persona con una patología mental, que no puede darse a entender fluidamente y sin embargo tiene derecho a un abogado. Hay, a ver acá, bueno, creo que las fui recorriendo todas, hay aportes que tienen que ver con la interdisciplina también. Acá María José dice, es importante señalar que quienes trabajamos en la comisión que hizo la propuesta sobre esta guía, fuimos ilustrados por profesionales destacados en el tema, es decir, intentando
ampliando la mirada más allá de lo jurídico. Creo que eso se nota en la guía que la comisión que fue designada, no solamente eran personas expertas, sino personas que trabajaban en la instancia, que tenían diferentes miradas y diferentes fueros, y también diferente formación, y eso se nota y mucho. Bueno, para ir cerrando, les agradecemos infinitamente, Mari, Marisa, un lujo tenerlas acá. Nos han dejado mucho para pensar y para trabajar en los próximos encuentros. A todos y a todas, muchísimas gracias también por participar de este espacio. Los esperamos en los 3 encuentros que siguen. El próximo va a estar dedicado específicamente para el Foro de Familia. El siguiente va a tener temáticas que son transversales a diferentes fueros. Y por último, en el último de los encuentros, ya en agosto, vamos a dedicarnos al Foro de Responsabilidad Penal Juvenil y al Fuero Penal. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches a todas, y nuevamente muchísimas gracias, Mari y Marisa, un lujo tenerlas. Felicitaciones, gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. A seguir conversando. Nos vemos. Chao, chao. Y trabajando. Chao. Chao, chao. Hay alguien que se acaba de conectar ahora, poco tarde. Lorena. No la voy a admitir a esta hora. Pasar el video. Sí, no sé, Lorena Signore, no sé quién es. ¿Lorena qué? Signore, Ah, Signore. ni idea. No, no sé. Bueno, Bueno, desconecto a todos. sí, sí. Listo. Adiós. Adiós, nos vemos.